Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a tratar de explicar en este video el tema composición de dos funciones, ¿sale? Aquí tenemos este teorema, dice si f de x es una función que va del conjunto x al conjunto y tenemos otra función g y esa función va del conjunto y a un conjunto z. Entonces hay una función que se llama función compuesta y se representa así: eje g bolita f, que se lee g compuesta con f o composición de f y g, ¿sale? Entonces esta es una función, se llama función compuesta y así se representa. Esta función es una función entonces que va de x a z y está dada por esta operación. G compuesta con f de x es la función g de f de x, ¿sale? Es decir, como para en términos bastante rudimentarios y se entienda, digamos, es como la operación donde g se come a f, ¿no? Y bueno, veamos de qué habla esto que está aquí arriba, ¿no? Dice, a ver, tú tienes una función f de x que va del conjunto x al conjunto y, ¿no? Entonces tenemos nuestros conjuntos. Aquí, digamos, este sería el conjunto x y este el conjunto y. Y entonces tienes una primera función, una f de x, ¿vale? Una f de x que toma elementos del conjunto x, ¿sale? Toma un x1, ¿sale? Y mediante la regla de correspondencia lo transforma en un nuevo elemento, digamos un f de x1, ¿sale? Eso ya sabemos, ¿no? Esa es una función entre dos conjuntos. Pero dice, ¿sabes qué? Tienes también otra función, una función g de x. Esta función va de y a otro conjunto z, entonces vamos a tener un nuevo conjunto. A ese conjunto le vamos a llamar el conjunto z, ¿sale? Y tenemos que esa función g de x toma a elementos del conjunto y los lleva al conjunto z mediante la operación g de x. Pero entonces, si tú estás tomando elementos de este conjunto, pues es como si tomaras f's de x, ¿no? Y entonces tú tomas ahora este elemento y lo llevas y te lo va a transformar en un elemento de este conjunto. Este pues sería g evaluado en quién, en f de x, ¿sale? Entonces, ¿qué es la composición? La composición es la función que va a ir desde x hasta z, es decir, va a tomar el elemento de aquí y lo va a llevar hasta el conjunto z mediante una nueva función, ¿sale? O sea, aquí puedes tú llegar desde el conjunto x hasta el z, primero evaluando al valor x en f de x, y luego puedes tomar el valor f de x y lo evalúas en la nueva función g, y entonces llegas acá. La composición es la función que te permite ir desde este conjunto hasta este conjunto. A eso es a lo que llamamos la función g compuesta con f de x. Esta función que va desde el conjunto x hasta el conjunto z. Si hablamos, por ejemplo, del dominio de la función, para cada x en el conjunto x mayúscula, ¿sale? O sea, para cualquier x en el dominio de f, el dominio de esta función g compuesta con f sería todas las x que pertenezcan a este dominio, tales que las imágenes, en este caso de la función f de x, pertenezcan al dominio de la función g, porque en la función g este es el dominio, ¿sale? Entonces todas las imágenes de la función f de x tienen que pertenecer al dominio de la función g de x, ¿sale?
La cosa parece más compleja de lo que en realidad es. Vamos a hacer un par de ejemplos de cómo se realiza la composición entre dos funciones y aclaramos un poquito más cómo sería esta operación para encontrar a la función compuesta. Comencemos con este ejemplo. Dice, si mi f de x es una función dada por la regla x más 3 y g de x es una función dada por la regla x cuadrada menos 1, vamos a determinar primero g compuesta con f, ¿sale? Bien, según nuestra definición que teníamos anteriormente, la composición nos va a dar una nueva función. Acuérdate, una función que nos lleve desde el conjunto X hasta otro conjunto Z, ¿sale? Entonces esta va a ser una nueva función. Entonces dice la definición que g compuesta con f de x, que es la nueva función, se saca. Cuando hacemos g compuesta con f, la puedes pensar así como g de f de x, o sea, g se come a f, ¿sale? Para términos didácticos y lo entiendas, ¿no? La composición es como una función se va a comer a otra para poder llegar en un camino directo hacia hasta el tercer conjunto, ¿no? Entonces, g se come a f, pero no nada más así lo vamos a manejar ahorita, ¿no? G compuesta con f es g se come a f, o sea, es g de f de x, ¿sale? ¿A qué nos referimos con esto? Bien, chécate. G de f de x sería lo siguiente, sería g, y dentro de g vamos a meter a f de x, ¿sale? Y tú dices, ok, ¿quién es f de x? Ah, pues f de x es x más 3. Entonces, dentro de g metemos a f y f está dada por x más 3, ¿sale? Entonces, dentro de g de x vamos a meter a x más 3. Es decir, vamos a evaluar a la función g de x en x más 3. Entonces, ahora vamos a tomar a la función g de x y vamos a cambiar la x que tenga la función g por x más 3. O sea, ¿quién es g de x? G de x es x cuadrada menos 1, ¿sale? Pero ahora vamos a cambiar la x por ¿quién? Por x más 3, ¿sale? Y entonces hicimos ese proceso. G de f de x es meter a f dentro de g, o g se come a f, ¿no? Entonces sería g de, ¿quién es f? X más 3. Y entonces luego, ya que queremos hacer g de x más 3, tomamos a la función g y sustituimos las x ahora por x más 3, ¿sale? Y entonces ahí tenemos, esa sería la función g compuesta con f, que sí se pueden hacer más pasos algebraicos para simplificar, pues se hacen, sino hasta donde se pueda llegar. En este caso, podemos simplificar más esta expresión, ¿sale? ¿Cómo lo hacemos? A ver, estamos entonces con la función g compuesta con f. Llegamos a esta expresión. Aquí tenemos un binomio al cuadrado, ¿sale? No se te olvide cómo se desarrollan los binomios al cuadrado, ¿sale? Y si no lo recuerdas, aquí lo tenemos. Un binomio al cuadrado, a más b al cuadrado, es el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Entonces así vamos a desarrollar x más 3 al cuadrado. Entonces sería el cuadrado del primero, x cuadrada, más el doble del primero por el segundo. Aquí el primero por el segundo da 3x, el doble serían 6x, y el cuadrado del segundo, el cuadrado de 3 sería 9. Y luego menos 1, ¿sale? Y ya, ahí está. De tal modo que ahora tenemos ese polinomio que se puede simplificar reduciendo 9 menos 1, nos quedarían 8, ¿sale? Entonces, x cuadrada más 6x más 8
es la función g compuesta con f, ¿sale? Bastante sencillo. Entonces, ahora, así como se puede componer g con f, también se puede componer f con g. Es decir, así como puedes hacer operación, digamos, de resta entre dos funciones y puedes encontrar la función f menos g, también puedes encontrar la g menos f. Lo mismo en composición. O sea, yo también, si pude encontrar la función g compuesta con f, puedo encontrar la función f compuesta con g, ¿sale? Y vamos a hacerlo aquí en este inciso B. Si yo quiero la función f compuesta con g de x, ahora ¿cuál sería el proceso? Pues ahora f se come a g. F de g de x, ¿sale? Entonces, acuérdate, f compuesta con g es ahora f se come a g. El primer término de la composición, digamos, se come a la siguiente función, ¿sale? Entonces f compuesta con g es f de g de x. ¿Cómo encontramos f de g de x? Pues bien sencillo. Ahora, dentro de la función f, vamos a meter a la función g. ¿Quién es la función g? X cuadrada menos 1. Entonces, dentro de f, ahora metemos a g, que g está representada por x cuadrada menos 1. ¿Sale? Bien, hecho eso, ahora me voy a la función f de x, ¿sale? Y ahora lo que quiero es hacer f de x cuadrada menos 1. ¿Qué quiere decir? Esta x que está aquí, ¿sale? La vas a sustituir y ahora en lugar de que pongas x, vas a poner x cuadrada menos 1, ¿sale? Entonces esta x, aquí lo que vamos a hacer es f de x cuadrada menos 1, entonces esta x la vas a sustituir por x cuadrada menos 1 y más 3, ¿vale? Entonces, esta sería la expresión. Acuérdate, aquí lo que tenías era tu x, que la vamos a poner si quieres aquí dentro de paréntesis, más 3. Y esa x ahora se sustituye por x cuadrada menos 1, ¿sale? Muy bien, así de sencillo la composición. Vamos a ver cómo nos queda si la simplificamos. F compuesta con g de x sería entonces, aquí no hay nada que esté afectando ese paréntesis, solo lo usamos para que fuera más clara la sustitución de x cuadrada menos 1. Entonces solo sería x cuadrada menos 1 más 3. Que aquí podemos reducir menos 1 más 3 sería más 2. Y entonces la función f compuesta con g es x cuadrada más 2. ¿Sale? Entonces así la composición de funciones. Es meter una función dentro de otra función. ¿Sale? Bien, hagamos un segundo ejemplo para aclarar todavía un poco más este concepto. Bien, tenemos el siguiente ejercicio. Dadas f de x igual a x entre x cuadrada menos 1 y g de x como raíz de x más 1, vamos a empezar por encontrar f compuesta con g, ¿sale? F compuesta con g pues es una nueva función. Entonces va a ser la función f compuesta con g de x. Entonces en este caso sería pues f se come a g. O sea, f de g de x, ¿sale? Entonces, fíjate, adentro de la función f vamos a meter a la función g. ¿Quién es la función g? Pues la función g es la raíz cuadrada de x más 1, ¿sale? Ok, fíjate. Entonces, ahora en la función f de x vas a cambiar la x, esta x, ¿sale? Esta, la vas a cambiar ahora por x, la raíz de x más 1. Entonces, esta raíz de x más 1 la vas a cambiar donde haya x, tanto aquí
como acá, ¿vale? Vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces voy a tomar a la función f de x y hacemos el cambio. El cambio aquí lo podemos hacer, acuérdense, siempre es mejor cambiar las x en paréntesis. Entonces si quieres ponemos paréntesis, aquí otra x, otro paréntesis, al cuadrado y menos 1. ¿Qué va dentro de esos paréntesis? Pues el nuevo valor que le voy a dar aquí a x, que es la raíz de x más 1. ¿Vale? Listo, ahí está. Acabamos de evaluar a la función f en la raíz de x más 1, que es la función g. ¿Sale? Ahora vamos a quitar paréntesis y simplificar todo lo que sea posible. ¿Sabes? Aquí no hay nada que afecte este paréntesis, entonces nada más se quita así con la raíz de x más 1. Ahora aquí este cuadrado cancela a esa raíz por ser operaciones inversas y entonces aquí te queda nada más x más 1 y luego pues este menos 1 que teníamos aquí, de tal modo que acá abajo se puede simplificar este más 1 con este menos 1 y por lo tanto que obtendríamos que la función f compuesta con g de x, esta nueva función, está dada por la raíz cuadrada de x más 1 entre x. Esa sería la función compuesta de f y g. Ahora vamos a calcular la función g compuesta con f. G compuesta con f pues es una nueva función, g compuesta con f de x, y entonces ahora es g se come a f, ¿no? G se come a f de x, o sea, g de f de x, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que dentro de la función g vamos a meter a f de x. ¿Quién es f de x? Ah, pues es x sobre x cuadrada menos 1. ¿Sale? Entonces, dentro de la función g metemos a la función f, que la función f está dada por esa regla de correspondencia, x sobre x cuadrada menos 1. ¿Y qué hacemos para encontrar eso? Ah, pues ahora vamos a cambiar las x de la función g de x por toda esta función x sobre x cuadrada menos 1. Quiere decir que esta x que está dentro de la raíz va a ser sustituida por toda esta expresión, ¿sale? Entonces, en ese sentido tendríamos g de x es la raíz cuadrada de x, ¿sale? Más 1. Pero ahora en lugar de x vas a poner toda esta expresión, x sobre x cuadrada menos 1, ¿sale? Muy bien, listo. Entonces ya sustituimos el nuevo valor en lugar de x, el de f de x, dentro de la función g. ¿Vale? Y ahora quitamos paréntesis y simplificamos todo lo que se pueda. Antes de este paréntesis no hay nada, no hay ninguna potencia, no hay nada que lo afecte. Entonces aquí pues, lo podemos quitar y no nos afecta en absolutamente nada. ¿Sale? Dentro de esa raíz tenemos una suma de una fracción con un entero. Entonces podemos transformar este 1 como 1 sobre 1 para poder hacer la suma de esas fracciones, que si recuerdas, la suma de fracciones pues la hacemos con la famosísima regla de la carita feliz, ¿no? Este por este y este por este. Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Sería la raíz de x por 1, pues x, más x cuadrada menos 1 por 1, pues x cuadrada menos 1. Se multiplica por 1, queda igual. Entre x cuadrada menos 1 por 1. Pues queda x cuadrada menos 1. Y listo, ya nada más sería reordenar los términos del polinomio que está arriba, porque no hay términos semejantes, no se puede simplificar ni arriba ni abajo, entonces arriba ya nada más reordenamos. Por lo tanto, la función g compuesta con f de x
sería igual a la raíz cuadrada de, empezaríamos ahí con x cuadrada más x menos 1 sobre x cuadrada menos 1. Y listo. Ahí terminaríamos la función compuesta g con f. ¿Sale? Y bien, ahí terminamos este tema de composición de funciones. Es únicamente meter una función dentro de otra, ¿sale? Entonces, lo veamos aquí. Esta función se come a esta, entonces esta queda dentro de la función g.